Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta: puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. Esta es una tarde llena de contrastes, llueve por un rato, por otro sale el sol, pero siempre es una buena ocasión para darles la bienvenida a una nueva emisión de Testigos del Crimen. ¿Cómo estás, querida Guadalupe Gutiérrez? La verdad, muy bien, mi queridísimo Roberto Coria. En los controles se encuentra, como siempre, Abel Cobos, nuestro productor enamorado. También se encuentra Paulina Villavicencio, en ausencia porque ella se acaba de ir a cubrir un evento cinematográfico. Les recordamos que tenemos vías de comunicación, primeramente nuestro correo de voz 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. También en www.testigosdelcrimen.com nos pueden dejar su comentario. Pueden entrar directamente a nuestra página web y dejarnos un correo electrónico en testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. También en Facebook, ya que estamos tan modernizados y actualizados en todos estos menesteres, www.facebook.com/Testigos del Crimen. Y en Twitter pueden escribirnos a @testigoscrimen. Ahí nos leemos, ahí nos saludamos. Les recordamos que pueden votar por nosotros a través de iTunes. Por favor, utilicen este recurso. Y tenemos muchos comentarios, querida Guadalupe. Claro que sí, fíjate que Hechicera Mushroom nos habla de John Reginald Christie, que si ya lo hicimos, en efecto ya lo hicimos. Por favor, búscalo por ahí en donde dice episodios, pícale y ya pones el nombre y ya lo puedes ir jalando a ver si lo encuentras fácilmente, si no, ahí está a fuerzas. Javier Higuera, fíjate que es de Costa Rica, nos sugiere el caso del psicópata que sucedió en su natal Costa Rica, y de otro más llamado Salvajeville en otro lugar. Saludos tanto a Javier como a su compañera Encarnación y a su amigo Hamlet Fidel, a quienes ya hizo adictos a Testigos del Crimen. Hay que deformar conciencias. Muchas Completamente gracias. Saludos gracias a ustedes. Antonio Rodríguez, que nos habla, nos escribe también. Liliana Romero, que te hace una pregunta personal. Que cómo, siendo diseñador gráfico, fuiste a dar a la criminalística. Es una historia muy larga. Posiblemente en otro espacio la contaré. Digamos que por tradición, por necesidad de cumplir con un requisito, me gustó el trabajo y después de 16 años sigo aquí. Entonces, ya más adelante despejaremos esa incógnita. Y curiosamente, bueno, en lo que trabajas y en lo que te has dedicado, tiene que ver también con parte del diseño gráfico, que ha sido todo esto de reconstrucción de rostros, planimetría, etcétera, etcétera. Entonces, así que alejado está de su profesión, no, tampoco. Fíjate que es curioso porque, me tomaré unos instantes. Las personas que estudian diseño gráfico tienen mucho que ofrecer a las ciencias forenses siempre y cuando incorporen el conocimiento del diseño a la criminalística y a otras disciplinas forenses. Mi disciplina concretamente es el matrimonio de una forma de arte y de una disciplina científica. Sí. Entonces, chicos que estudian diseño gráfico, trabajar en esto es una opción más para su carrera. Yo soy algo así dentro del gremio del diseño gráfico, como una suerte de bicho raro. Pero vaya, es interesante ver que pueden enfocar toda su creatividad de otra manera y una manera bastante positiva. Sí. Así que queda entonces la recomendación para todos los que estudian diseño gráfico. Saludos, amigos. Y además, fíjate que esto que menciona, dicen, bueno, es que de dónde sacan los peritos, o hay que estudiar para ser perito, o hacer todo este tipo de cuestiones forenses, etcétera. Un perito forense, ahora sí que, haciendo un breve paréntesis, puede ser de cualquier profesión. Que en algún momento se requiera las habilidades y conocimientos propios de su trabajo, de su profesión, etcétera, para dilucidar algún tipo de crimen. Por ejemplo, hay peritos contadores públicos, ¿no? O sea, peritos contadores, ¿no? Hay otros que son perito arquitectónico para ver algún tipo de situación de la casa, del lugar en donde se realizó el crimen. En fin, entonces, de acuerdo a lo que se esté buscando, revisando, analizando, necesitando en ese momento, ahora sí que cualquier profesión encaminada a estas necesidades forenses puede perfectamente ser perito, ¿no? Sí, por definición un perito es toda persona aquella que domina
disciplina, una ciencia, arte u oficio. Entonces, de ahí tenemos que hay cerrajeros forenses, por ejemplo. Exacto. Tenemos personas en la nómina, tenemos ebanistas forenses. Parecen especialidades insólitas, poco requeridas. En efecto, tal vez no siempre se van a estar al servicio de una persona de este perfil, pero conviene tenerlos en la nómina. Traductores, personas que estudian pedagogía, sus conocimientos pueden ser útiles en algún momento en una investigación de tipo criminal. Así que toda persona que sea buena en su materia es un gran perito. Exactamente, y entonces aquí nada más se va hacia el sentido forense. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues es parte de la situación. Saludos a Eric Pedraza y un saludo muy grande y afectuoso a Scar Scarlett de por supuesto. Todo el equipo de Testigos del Crimen y de Frecuencia Cero. Claro que sí, un saludo para ella. Y fíjate que hace rato mencionabas el caso de John Christie, un asesino británico que ya tratamos en otra ocasión. Casualmente, el asesino que vamos a analizar en este día tiene mucho que ver con el sitio donde es originario el señor Christie. Yo te planteo la situación y todo comienza de una manera bastante ordinaria. Todos nos despertamos en una mañana, vamos al baño, vamos a bañarnos, vamos a prepararnos para ir a realizar nuestras actividades y de repente nos topamos con la sorpresa que el inodoro está tapado. Parece una cosa bastante tonta, bastante burda incluso. Pero bueno, los vecinos del número 23 de Cranleigh's Gardens en Muswell en Hills en Londres, ellos pues se quejaron de que la cañería estaba obstruida, el drenaje no corría adecuadamente. Entonces se quejaron con el administrador del domicilio, del conjunto de departamentos. Fue entonces como llamaron a un plomero, pero este hombre no pudo solucionar el problema con sus herramientas, era una obstrucción más complicada. Entonces él les dijo, pues hay que llamar a un experto, hay que acudir a una persona que pueda manejar esto a profundidad, con un perito, casualmente. Los vecinos entonces llamaron a una empresa llamada Dino Roth, especialistas en este tipo de faenas, y resulta que el técnico Michael Catran percibió un olor a descomposición. Él dijo, hay un animal muerto obstruyendo la cañería. Ordinario dentro de todo, pensaron que era algún gato que se había por ahí extraviado, o que ratas. Algo así. Sí. El hombre se percató de este olor fétido. Quien ha olido materia orgánica en descomposición, concretamente cuerpos de animales o de personas, es un olor dulzón, fétido, muy característico. No era basura definitivamente la que estaba acumulada, y perdón si están comiendo en este momento, espero que no sea así. Pues entonces el hombre se puso a indagar y encontró pedazos de carne y diminutos huesos que lo alarmaron. ¿Por qué? Porque eran humanos, o parecían ser humanos de acuerdo a su leal saber y entender, como dicen. Así decidió llamar a la policía. Entonces agrupó el hallazgo en una pila cerca de la casa para que al día siguiente acudieran las autoridades. Resulta que los vecinos del lugar vieron a otro de sus inquilinos, Dennis Andrew Nielsen, un sujeto que vivía en el departamento, en el ático, en el conjunto de domicilios, y se asombraron porque el tipo estaba recogiendo ahí en la noche los pedazos de carne y los estaba arrojando al otro lado de la cerca. Entonces les llamó mucho la atención, ¿por qué hace este tipo? Si hace unos instantes cuando se hizo el hallazgo él estaba tan indignado, tan sorprendido, tan afectado, porque pues obviamente él también utilizaba el drenaje. Y de repente pues vieron a este hombre hacer eso, les pareció muy sospechoso. Acto seguido Nielsen fue a su departamento y se sirvió un buen trago y se sentó tranquilamente. Y bueno, ahí se sirve la copa, acaricia a su perrita mestiza llamada Blip, completamente como normal, tranquilo él. Previo a esto, así como que les da una cierta despedida, se da una cierta despedida con los compañeros de trabajo. Dicen, no, pues mañana ya no voy a venir, mañana no me van a ver, quizá estaré muerto en prisión, alguna cosa, no lo sé. A la mañana siguiente, en efecto, va la policía a verlo, pues, revisando todo y viendo pues todas las cañerías, en fin, y dan precisamente con él, ¿no? Peter Jay, que fue el inspector, le pregunta acerca de lo acontecido. Oiga, ¿usted sabe algo? Y bueno, pues él empieza primero como a negar, pero después de un rato, pues dicen, oye, ¿qué está pasando realmente? No pueden ser estas situaciones nada más X. ¿Dónde está el cadáver? ¿Dónde dejaste el cuerpo? Y él, bueno, pues casi moviéndose la cabeza, ¿no? Bueno, pues aquí. Y empiezan a ver en su departamento, en cestas, en cubetas, en cubos, partes de personas desmembrados, puestos a diferente disposición. Fíjate que cuando revisando todo esto me acordé mucho de Ed Gein, Ajá. que así los tenía.
precisamente, ¿no? O sea, una cubeta por un lado, otra por el otro. Él tenía partes del cuerpo de estas personas en bolsas de basura metidas en su closet, en su armario. Entonces dices, a ver, ¿qué está pasando, no? Y pues aquí pues localizan todos los fragmentos y les pregunta, ¿no? O sea, le pregunta el inspector Jay, oye, ¿a cuántos mataste? Y él responde así como tratando de hacer cuentas, 12 o 15, 16, wow. Algo así. Uh-huh. Bueno, pues acto seguido que dicen, no, pues ¿qué le pasa a este individuo? Lo arrestan, uh-huh. Porque además una de las cosas que fue presentando fue como una postura cínica, como, bueno, pues sí, está ahí atrás ya, ¿no? Está como indiferente. Guardado. Demasiado indiferente, no había una resonancia afectiva, no había remordimiento, no había culpa, no había una alteración de que ya lo estaban descubriendo y encarando acerca de todo lo que había hecho. No, tranquilo, normal. La prensa se aprovechó para variar. No es extraño. Circo mediático, llamado El asesino de Muswell, y aquí pues lo comparan con Jeffrey Dahmer también. Claro, si ustedes se acuerdan de nuestro cuarto capítulo, me parece, hablamos del llamado carnicero de Milwaukee. Un sujeto que vivía en un conjunto de departamentos y que mataba a muchos jovencitos y hacía cosas terribles con los cuerpos. Sí, y aquí ¿por qué se habla de que parecía Jeffrey Dahmer o este comparativo? Porque también lo que van a descubrir es que son varones. Exactamente. Fíjate que Blip, la perrita, a mí me llama mucho la atención. Ahorita vamos a ver de dónde vino ella. A mí siempre me ha parecido su último vínculo con la humanidad. Y más adelante vamos a ver por qué es importante. Porque de alguna manera rompe ella con el patrón de muchos asesinos en serie que tienen una violencia y un desprecio por la vida generalizado. Cosa que no se cumple aquí necesariamente. Entonces, la confesión que él hace dura más o menos 30 horas. Se toma la policía el resto del fin de semana. Nielsen incluso les ayuda a identificar a muchos de los cuerpos de sus víctimas. Y eventualmente, pues obviamente todos quedan así horrorizados. Los detalles son abrumadores. Entonces, Nielsen es transferido al penal de Brixton en espera de juicio. Pero ¿quién era realmente Dennis Nielsen? ¿Quieren ustedes averiguarlo? Quédense con nosotros y se los platicamos después de esta pausa. Efemérides del crimen. Edward Theodore Gain, el asesino conocido como el carnicero de Plainfield e inspiración de escritores y cineastas, nació el 27 de agosto de 1906 en La Crosse, Wisconsin. Los horrores de su mente son objetos de nuestro programa número 25. Efemérides del crimen. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Si eres de los que disfruta el vino, pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el podcast de Frecuencia Cero. www.vinoparaprincipiantes.com. Porque todo lo demás es solo comentario. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen y estamos analizando el caso de Dennis Nielsen, quien fue arrestado en su casa, en su domicilio, debido a una cañería estropeada, tapada, y en donde descubren pedacitos de hueso, de carne, de piel. Y bueno, con todo esto, ¿quién es Dennis Andrew Nielsen? Él nace un 23 de noviembre de 1945 en el número 10 de High Street, en Fraserburgh, Escocia. Su mamá era escocesa, Betty White, y su papá era noruego, Olaf Magnus Morksheim, ¿sí? Quien adoptó después el apellido Nielsen.
¿Bajo qué motivos? No lo sabemos, no hay referencias, porque bueno, pues tampoco suena tan mal su apellido, ¿verdad? Suena claro, bien. sí, pues sí. Pero bueno, se lo cambia. Cuando él era pequeñito, alrededor de los 4 años, sus papás terminan divorciándose por el alcoholismo de su papá, y que de repente pues no llegaba a casa, ¿no? Tardaba 1, 2, 3, 5 días perdido, y el señor estaba ahí ausente, extraviado, y la mamá pues hacía cargo, ¿no? Después de un tiempo del divorcio, su mamá se vuelve a casar, y aquí viene una de las partes difíciles. Dennis es enviado a la casa de sus abuelos a vivir con ellos, ¿no? Porque su mamá iba a hacer una nueva vida e iba a intentar hacer una nueva vida precisamente con este señor. Después de un tiempo, la mamá va por él y se lo trae de regreso con ella. Sin embargo, aquí ya empezamos a ver que hay una parte de abandono, de rechazo. Está el alcoholismo del papá, está el divorcio, está el que la mamá dices, bueno, ok, está bien, estás en todo tu derecho, vuélvete a casar, pero que no lo haya incluido en esto y que ella lo haya dejado en casa de los abuelos, lo vuelve niño un poco taciturno, un poco melancólico, como con dificultades precisamente para relacionarse y vincularse con los demás. Y ya que ahí los abuelos lo están cuidando, lo están viendo, etcétera, como que después de llevárselo, pues resulta también difícil. Claro. Además sufre otra pérdida importante, fíjate ya cuántas pérdidas lleva, ¿no? La del padre, la de la mamá, y después cuando tiene alrededor de unos 6 años, su abuelo Andrew White fallece de un paro cardíaco. ¿Y él era muy apegado a él? Lo quería mucho, ¿no? Era esta imagen paterna que no tuvo, que no tenía algo más consistente. Y bueno, la abuela representaba esta madre cariñosa, afectiva, contenedora, pero eso fue un golpe emocional para él muy grande. Entonces, a sus 6 años ha sufrido pérdida tras pérdida, dolor tras dolor, y pues este pequeñito no le ayudan. Y además no tiene, parece ser, los recursos internos necesarios como para seguir enfrentando todo este tipo de cosas. Otro evento que pasó precisamente con la muerte del abuelo es que la mamá lo obliga a ver a su abuelo en el féretro. Sí. Y esto él refiere que lo marcó de por vida. Tremendamente. Y aquí nada más un pequeño paréntesis, porque hay gente, por ejemplo, yo me lo he topado en clase, Roberto, oye, ¿qué tan conveniente es o no llevar a un niño a un funeral? Sí es conveniente, porque le da realidad a la muerte y a que esa persona que falleció ya no va a regresar. Uh-huh. Pero tampoco hay que obligar o violentar al niño o a la niña, al infante, a ver el cadáver. Oye, tienes que ver a fuerza a tu abuelo muerto. No. Sí, para que sepas que sí, ya se... O sea, no, eso tampoco. Es un funeral, dice, oye, pero ¿cómo un funeral no es lugar para un niño de 5 años, 6 años? Perdón, pero ¿dónde es el lugar para la muerte, no? Claro, está en todas partes. Está en todos lados, exactamente. Entonces, se tiene uno que aprender a despedir. Por eso luego a veces hay tantos problemas, conforme se va creciendo, niños que les mienten que la mamá o el papá murió, o que sigue en el hospital, o que se fue de viaje, ¿no? Oye, si lleva 5 años de viaje, sí, y ella ya no largo. Me quiere, ya no me abandonó, etcétera. Eso hace que se abran los círculos y nunca se cierren, ¿no? Entonces las despedidas, el abandono, etcétera, está constante. Aquí lo cruel fue que la mamá lo obligó. Claro. Pero bueno. A mí algo que me llama la atención es que, a diferencia de muchos asesinos en serie que hemos estudiado, él no era un chico bravucón, no era un chico que estuviera buscando peleas continuamente, y sobre todo no era un chico que mostrara una crueldad hacia los animales. El contrario, era como que bastante humanitario, era como que bastante respetuoso de todas las pequeñas especies. Por eso a mí me llama mucho la atención que en su vida adulta haya sido tan apegado a una perrita mestiza que adoptó. Más adelante les platicaremos las circunstancias en las que la adoptó, pero no había ese tipo de crueldad. Es algo bastante significativo. Otra cosa que a mí me llama mucho la atención es que, por ejemplo, más o menos cuando tenía 8 años de edad, Dennis estuvo a punto de ahogarse. Lo salvó otro chico un poco más grande que él,
Cuando Dennis recuperó la conciencia después de que lo sacó este chico del agua, descubrió que sobre su estómago había una sustancia blanquecina, viscosa, que eventualmente el autor Brian Masters, autor de una de las biografías más completas sobre Dennis Nielsen, dijo que era semen del chico que lo salvó, quien seguramente se excitó por haberlo rozado, por haberlo tocado, y que le dejó este pequeño souvenir, llamémoslo de alguna manera, algo que lo va a marcar y que lo vamos a ver en sus crímenes en la vida adulta. Pero bueno, eso es una hipótesis. Sí, es una hipótesis. No sabemos a ciencia cierta qué es, ¿no? Exactamente. Y bueno, de aquí el pequeño Dennis va creciendo. Uh-huh. Y hacia 1961 él ingresa al ejército como cocinero. Ahí, fíjate que esto también llama la atención porque dura 11 años en el servicio. Sí. Lo cual es algo muy raro porque si hemos de recordar una de las características que tienen muchos de los asesinos seriales es la inconstancia laboral. Sí. Uno, de los estudios, y dos, de lo laboral, ¿no? Tienen problemas en estudios, tienen problemas en la escuela, abandonan, y los trabajos, si bien va, duran 4, 5, 6 meses. Es muy raro que duren un año. Y él duró en un lugar importante, destacado, 11 años. Porque era bueno en lo que hacía, incluso recibió una medalla por su servicio como cocinero del ejército, de la marina concretamente. Sí, le gustaba y como que ahí estaba bien acomodado, estaba pues bien, punto, claro. ¿No? No sabemos las circunstancias en las cuales renunció, pero dejó el puesto. Ese mismo autor, Brian Masters, dice que por esta fecha, por esta época, Nielsen definió su homosexualidad. Él escogió que pues le gustaban los hombres, y también habla acerca de un hipotético, porque no existe un registro fidedigno, yo no he encontrado en las diferentes fuentes que consultamos mayor referencia, de un sujeto llamado Terry Finch, de quien Nielsen supuestamente se enamoró, esos amores imposibles, platónicos, porque el señor Finch era heterosexual, entonces no había compatibilidad, y supuestamente esto le afectó muchísimo anímicamente a Nielsen. Sí, bueno, pues son de estos rechazos. Él, vamos a ir viendo que está acumulando abandonos y rechazos constantes. Y bueno, planteado así, pues es uno más. Uh-huh. Ya termina aquí su servicio, se va, decide salir. Ya en, no sé, por ahí de 1972 ingresa a la Policía Metropolitana. Y aquí empieza a observar ciertas necropsias en la morgue. Y también está contento, tiene trabajo, y aquí está 8 meses. Aquí empezamos a ver una cuestión interesante. Uno, que tiene trabajos relacionados con límites, con autoridad, con hombres principalmente. ¿Sí? Donde aquí también hay muchas normas, hay reglas, hay disciplina. Eso llama la atención porque eso lo ha ayudado a contenerse por mucho tiempo, a estar, bueno, pues más en la línea, si quieren, de lo cotidiano o de lo, entre comillas, normal. Pues él va en este talante. Y bueno, ahí queda 8 meses. En 1974 entra a trabajar en un centro gubernamental de colocación de empleos. Uh-huh. ¿Sí? Y él presenta cierto carácter y vocación de servicio. O sea, hasta ahorita podemos decir qué hombre con una historia tan triste, tan difícil, tan doloroso. El papá, la mamá, qué desastre, la pérdida del abuelo. Pero hasta ahorita lleva una vida constante, tranquila, bien. Va recto. Ya hemos visto con otros asesinos cómo desertan del trabajo. Los que han sentido inclinación por la carrera armamenticia son dados de baja con deshonores, ya lo hemos visto, pero en cambio él mantiene un historial intachable, es él quien renuncia, no se va con deshonores, se va por la puerta grande, como dicen. Más o menos hacia 1975, mientras todavía trabaja en este centro gubernamental, es como se coloca o como se muda a una casita con jardín en el número 195 de Melrose Avenue, en el distrito de Chicklewood, en Londres. Un lugar que alquila junto con un hombre llamado David Gallican. Gallican en todo el tiempo negó que su relación fuera homosexual. Les dejamos a ustedes el beneficio de la duda, les otorgamos a ellos y se los dejamos a ustedes para que lo consideren. Ellos adoptan a una cachorrita blanca con negro llamada Blip, bueno, deciden ponerle Blip, y a un gato de quien nunca vamos a conocer su nombre.
Ellos viven juntos felizmente durante 2 años más o menos. Posteriormente, por alguna situación, rompen su relación por diferencia de personalidades, de intereses y demás. Y finalmente termina yéndose. Nielsen se queda solo en el lugar y él dice, o él piensa, la soledad es el dolor más insoportable. Y es que no todas las personas están diseñadas para estar solas. Hay personas que desesperadamente necesitan compañía para estar bien. Y Nielsen resuelve nunca volver a estar solo. ¿Quieren saber cómo fue que lo resolvió? ¿Qué les parece si se los platicamos cuando regresemos de una pausa? Efemérides del crimen. El 31 de agosto de 1888, en el barrio londinense de Whitechapel, ocurrió el primer homicidio oficial del asesino conocido como Jack el Destripador. La víctima fue la prostituta Mary Ann Nichols, de 43 años. Escucha más sobre estos notorios crímenes en nuestros podcasts 2, 47 y 59. Efemérides del crimen. Los leones no son como los pintan, ya están de vuelta. Diseña una postal bajo el tema Salvemos al Lobo Mexicano y participa en la 4ª convocatoria internacional de diseño gráfico Los leones no son como los pintan. Puedes ganar una beca al 100% en la mejor escuela de creatividad del mundo, Complot, en Barcelona, España. Nosotros te pagamos el vuelo redondo. ¿Qué esperas? Checa las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com. Tienes del 25 de junio al 31 de octubre para mandar tus propuestas. En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen y platicamos el caso de Dennis Nielsen, el hombre que ha sido considerado como el Jeffrey Dahmer británico. También fue apodado como el asesino amable, como el asesino de Muswell, es como se le puede reconocer. Y pues mencionábamos que a él le costaba mucho trabajo estar solo. Ahorita le vamos a preguntar a Guadalupe cómo es que hay muchas personas que están diseñadas para estar a fuerzas pegadas a alguien. Pero bueno, el señor Nielsen, el 30 de diciembre de 1978, todavía sufriendo este duelo por la separación, otra más de tantas que hemos platicado, él conoció a un chico de 14 años en un bar gay, bebieron unas copas, resolvieron ir a casa de Dennis, a este lugar de Melrose Avenue, durmieron juntos, se la pasaron muy bien. Y a la mañana siguiente, pues el chico debía partir. Nielsen dijo, no voy a dejar que se vaya. Al despuntar el alba, él, entre toda la pila de ropas que habían dejado la noche anterior, tomó una agujeta y fue así como estranguló a este chico. Él perdió el conocimiento porque deben ustedes saber, en términos médicos, que después de cierto tiempo de estar interrumpido el suministro de oxígeno en el cuerpo humano, se pierde la conciencia antes de sobrevenir la muerte. No vamos a decir cuánto tiempo para que no se pongan a jugar. Entonces, Dennis, como se dio cuenta que estaba inconsciente este chico, corrió a la cocina, tomó un balde, lo llenó con agua, lo llevó al dormitorio y ahí ahogó al chico. Ahora sí, hasta que dejó de moverse. Blip corrió juguetona al lugar, estuvo ahí presente. Posteriormente Dennis la ahuyentó, le dijo, vete de aquí. Él no se horrorizó. Le pareció, por el contrario, que el cadáver era lo más bello que había visto en la vida. Él sintió una suerte de fascinación mórbida por el cadáver. Lejos de hacer algo para disponer de él, no, se tomó tranquilamente la situación, lo bañó pacientemente, lavó su cabeza, lavó el cabello, mejor dicho, dijo que era una sensación muy sedosa, muy placentera. Posteriormente pensó qué hacer con el cuerpo, pero él se fue normalmente a trabajar, estaba feliz, estaba tranquilo, finalmente tenía a alguien con quien pasar el año nuevo, porque la Navidad previa se la había pasado solo y para él fue un infierno. Llegó a la casa, se dio cuenta que el cuerpo todavía tenía el rigor mortis establecido. Ya podemos hablar en algún momento de signos cadavéricos, de signos tanatológicos. Una vez que desapareció el rigor mortis, tuvo sexo con el cadáver, se masturbó
y eyaculó sobre su estómago del cuerpo. Él se sintió muy bien. Decidió conservar el cuerpo debajo del piso de madera del domicilio. Posteriormente lo sacó 7 meses después o algo por el estilo. Imagínense ustedes el estado tan avanzado de descomposición. Lo llevó al jardín y lo quemó. Le arrojó una llanta a la pira funeraria para disfrazar un poco el olor, porque la carne humana quemándose es muy, muy desagradable y muy penetrante. A mí lo que me llama más la atención, Lupita, digo, ¿nadie se dio cuenta de esto? Sí, digo, aquí llama exactamente esto la atención. No lo estaban buscando. Era un chico de 14 años. O sea, era alguien que viviría seguramente con alguna familia, y reportarlo, buscarlo, los mismos vecinos, decir, no, pues ¿qué pasó? O por qué está quemando cosas, ¿no? O llantas en un jardín, ¿no? Con todo lo que se puede generar, en fin. No, parece que había este tipo de situación tan, yo creo que descuidada y poco interesados los vecinos en lo que podía estar pasando. Y dices, oye, pero pues está bien, porque los vecinos, ¿qué les importa? Que no se metan en donde no deben. Ajá. Sí, pero aquí lo que llama la atención es que no hay esa alma caritativa que siempre está alerta de todo lo que pasa en el vecindario, con los vecinos y todo esto. Esto lo va a hacer 12 ocasiones más. Claro. ¿No? En este lugar. Digamos que quiénes son sus principales víctimas. Son hombres, en primer lugar, son varones, principalmente los consigue en bares gay, sí, va a algún pub de allá, o vagabundos, homeless, o como les quieran decir, indigentes, y en algunas ocasiones también prostitutos, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿de qué tipo de personas estamos hablando? Se fijan, este pequeño 14 años era alguien fácilmente influenciable y además manipulable y vulnerable. Y gente indigente también, ¿sí? En donde él en un momento dado, por ser amable o por querer llamar la atención, se comporta de buena forma y la gente se acerca. Uno de los patrones que tiene su modus operandi es el estrangulamiento. A todos los estranguló. A todos. Y lo curioso es que a la mayoría de ellos, actos seguidos, va y los hunde de cabeza en un cubo, en una cubeta con agua, uh-huh, ¿no? Para poderse asegurar. ¿Qué hay en todo esto? Decías hace rato, bueno, ¿qué hay aquí? Los abandonos. Yo creo que ya el último, en donde él había decidido tener una pareja y en donde él podía estar libre con alguien, en donde haber asumido su homosexualidad no es cualquier cosa, sino todo un proceso, todo un paso, y dijo, nadie más me va a abandonar. Fue la gota que derramó el vaso. Claro. Este chico fue aquello que detonó todo este tipo de cuestiones. Y como siempre digo, aquí podemos entender pero no justificar. Claro. El sentimiento de abandono y todo esto tiene que ver con las relaciones de objeto. Les he dicho, mamá, si esta mamá lo deja a un lado para hacer su vida y le está diciendo, tú no estás en la mía, ¿en dónde se va a sentir incluido este pequeño? Además, papá se divorcian cuando él tiene 4 años, en plena etapa edípica, en pleno desarrollo de esta triangulación en donde hay una rivalidad y en donde al sentirse abandonado por esta madre, pues prefiere identificarse con un papá a pesar de que es ausente. No hay una muestra de afecto más cercana de otras personas. O sea, ¿en dónde estaban? Esto lo va repitiendo constantemente, entonces hay una falla en las relaciones de objeto, por lo tanto también hay fallas en cuestión de la interacción con los objetos, es decir, con las personas. De aquí empieza entonces un sentimiento de abandono constante que queda confirmado. En otro talante este hombre hubiera podido desarrollar un rollo codependiente. No te vas y hazme lo que quieras, pero quédate conmigo. Pégame, pero no me dejes. Exactamente. Entonces, él se va más bien por la parte del dolor, del enojo y de la frustración, de matar a este padre que lo abandona y que no pudo luchar. Uh-huh. Débil, alcoholizado. Y una madre muy valegorriza, sí, muy mala onda, muy mala madre. Él era un lastre para ella, para su nueva vida, como sucede con muchas madres solteras que quieren reanudar su vida sentimental y que ya tienen a un niño. Sí, Susan Smith, hemos de recordar que para iniciar una nueva vida, pues mata a sus 2 pequeños. Claro. Entonces, él lo que hace en esta desesperación de
pues ahí se queda, digo, como decía, 7 meses su cadáver en la casa. Bueno, la casa de haber olido a rayos, Por ¿no? supuesto. O sea, toda la descomposición del cuerpo. Digo, uno deje un sándwich o algo ahí en el refrigerador y ábralo y... No, por favor. Y fíjate que lo interesante es que ni siquiera sabía o no se acordaba o dijo no acordarse del nombre de su primera víctima, o sea que fue una conquista ocasional. A él no le importaba si lo que hizo con su cuerpo, mucho menos le interesaba saber quién era. Sí, no, era algo secundario. Claro. Fíjate que después de haber matado a estos 12 personas más, él se mudó muy cerca de ahí, más o menos 6 cuadras, a un departamento en un ático en Cranley Gardens. Ahí asesinó a 3 hombres más, pero, oh sorpresa, no tenía a disposición un jardín. No había piso entarimado, es decir, no podía ocultar el cadáver bajo las tablas de su suelo, como hizo en el departamento anterior. ¿Qué fue lo que hizo? Desmembrar los cadáveres. Imagínate el desorden, imagínate el olor. Hervía las cabezas, las manos de sus víctimas para Los poderles pies también. quitar suavemente, para poder quitarles fácilmente la piel. Y posteriormente pulverizaba o rompía los cráneos y decidió, ahora sí que aunque suene burdo, picar en pedacitos a las personas y arrojarlas por el retrete, pensando que el agua se iba a llevar todo, que el agua iba a lavar todos los pecados. Pero no fue cierto, con los resultados que ya conocemos. Me hizo recordar mucho a la ogresa de la colonia Roma, que ya También. reseñamos en otro instante. También, ¿no? Algo demasiado grotesco. Y fíjate, con todo esto dices, bueno, ¿qué lo llevó? ¿Qué lo motivó? El detonante está claro. El abandono de su pareja, que no era pareja, parece ser, ¿no? Pero sí lo era. Bueno, los constantes abandonos, el no ser importante para alguien, el que alguien no decidiera en un momento dado compartir algo con él, ¿no? Esto lo detonó, pero ¿qué lo lleva también a ser tan sanguinario? Dices, bueno, 7 meses un cuerpo completamente descompuesto y cada vez peor, pero no se va a ir. Eso también es parte de lo que va significando y simbolizando esta muerte, ¿no? En donde hay esta ambivalencia, como haber visto el abuelo, y decir, se murió, pero ahí sigue el cuerpo. Y hay muchas personas que, por ejemplo, tienen esta conservación del cuerpo, de todo esto, porque creen que sigue ahí la persona. Es un punto de referencia nada más, ya no hay nada. El cuerpo ya no lo va a abandonar, entonces él puede hacer todo lo que quiera. Entra la parte necrofílica. Eso es otro tema, claro. Manipulación. Uh-huh. Ahora sí que abuso respecto de él con las otras personas, porque él siempre fue mayor. Sus víctimas eran de 20 años, 25, 26, la edad máxima, ¿no? 12 años, 14 años, 15 años, o sea, de diferente índole, ¿no? Algunos eran drogadictos, algunos llevaban días sin comer y les ofrecía algo, en fin, todo este tipo de situaciones en donde él se trata de mostrar amoroso, afectivo, curiosamente como quizás sintió él que lo habían tratado y que a la mera hora entonces le daban la espalda y lo pateaban hacia afuera completamente solo, desprotegido, desvalido. Fue tan desvalido que decidió matar gente. Tremendo. Pues fíjate que el juicio de Nielsen comenzó el 24 de octubre de 1983. La defensa, como era de esperarse, comenzó a alegar de inocencia por insanidad. Nielsen, sí, no, es el viejo truco. Pero vaya, tú lo acabas de decir. Todo este referente sirve para comprender al sujeto, más no para justificarlo. El hecho de que haya sufrido toda una serie de abandonos, el hecho de que haya tenido una infancia miserable, porque el pobre chico perdió demasiado en la infancia, no le da derecho a matar a tantas personas, a tantas vidas que tenían familia, como tú bien dijiste hace un instante. El jurado escuchó una versión editada de su confesión durante 4 horas y quedó asqueado pese a que no vio una sola fotografía. Me imagino que debe haber sido muy impresionante. Ellos no tardaron mucho. El 3 de noviembre de 1983, ellos lo sentenciaron a cadena perpetua por 6 homicidios y 2 intentos de homicidio, porque debemos decir que no mató a todas sus víctimas. Hubieron muchas más, muchas lograron sobrevivir. Y afortunadamente pueden contar la experiencia como algo bastante amargo. Sí, fíjate que una de ellas inclusive dio parte a las autoridades y se quejó y dijo, etcétera. Y ahora sí que lo tiraron de a loco, lo hicieron a un lado y dices, ay, o sea,
tuviste ahí una noche de pasión o algo y ya no te gustó y se pelearon y entonces ya vienes a acusarlo, ¿no? Recordemos a Jeffrey Dahmer, cómo comenzó el caso. Cuando lo hicimos aquí en Testigos del Crimen. Una de las víctimas y todavía lo regresan. Ay, por sí, es favor. que se puso muy mal y se los entregan. Y dices, no. Acto seguido apareció muerto. Claro que sí. Pues fíjate que el caso de Nielsen debía revisarse después de que hubiera cumplido 25 años de pena. Él era elegible para libertad condicional, pero el ministro del Interior dijo, no, este cuate jamás va a salir, y le dieron cadena perpetua. Ya confinado en la prisión de máxima seguridad de Falls Sutton en Yorkshire, Nielsen se ha manifestado como una persona quejumbrosa, se pone a hacer denuncias por el menor motivo. Él dice que han violentado todos y cada uno de sus derechos humanos. Es cierto, hay un límite para todo, nada más que en las normas carcelarias no le dejan tener pornografía gay, cosa que no está el sujeto para que se le premie, no hizo una gracia como para prohibirle eso. Epílogo, le prohibieron publicar su autobiografía. Sigue recibiendo desayuno, comida y cena gracias a todos los contribuyentes de Inglaterra. Sigue vivito y coleando. Su perrito Blip, perrita, fue sacrificada después del hecho. La llevaron a alguna perrera y como nadie se encargó de ella, pues decidieron ponerle fin a su vida. Una situación bastante triste. Sí. A mí Blip me parece que era su último vínculo con la humanidad. Me recuerda mucho a Hitler que le mostraba su amor a sus 2 perritas pastor alemán, y mientras tanto era capaz de matar a miles de personas de la manera más indiscriminada. Yo recuerdo el libro El arte más íntimo que tenemos aquí casualmente. Lo escribe Poppy Sebright, la autora de alguna novela de vampiros que se llama La música de los vampiros. Interesante. Y este libro está parcialmente basado en el caso de Dennis Nielsen, porque habla de la historia paralela de 2 asesinos en serie, uno en Nueva Orleans, otro en Inglaterra. Uno de ellos, obviamente el inglés, Andrew Compton, está basado en el caso de Nielsen. El informe, dice la presentación del libro, o las primeras líneas del libro, el informe de la autopsia efectuada en 1994 del asesino múltiple Jeffrey Dahmer revela que los funcionarios mantuvieron su cadáver atado con grilletes en los pies durante toda la necropsia. Tanto era el miedo que inspiraba a este hombre, en palabras del patólogo Robert Huntington. Esto es una noticia del Milwaukee Journal del 17 de marzo de 1995, un caso que vale la pena recordar. Pero, pues vaya, en el 2006 se dio por fin con la identidad de su primera víctima, cosa que no había sido posible hasta el momento. Sí, revela, dice que es Steve Dean Holmes. Uh-huh. Ahí empiezan, digamos, que a hilar otros tantos de cabos, pero bueno, él queda en prisión con todo este dolor. Yo creo que una de las cosas de consuelo que le quedan en la cárcel es la compañía. Ahí la gente no se va a ir y se va a quedar con él. Ay, exactamente, nunca va a estar solo ahí. Nunca va a estar solo. Eso a veces llama la atención. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces hay muchos reclusos que dicen necios, o sea, terminan la sentencia, los adelantan, los dejan salir antes, etcétera, y a los 5 meses, 6 meses, 1 año, ya están otra vez ahí. Y hay personas que han declarado que han vivido más tiempo dentro de la cárcel que fuera de ella, y que dentro de la cárcel tienen todo, y no se tienen que preocupar de nada, y ya tienen todo un modo de vida que afuera no saben qué hacer. Él ya tiene la compañía ahí, buena, mala, regular, pero no va a estar solo. Y fíjate que intentó publicar su autobiografía hacia el año 2003, pero pues le negaron la posibilidad de hacerlo. Y bueno, metió una apelación para ver qué puede pasar. Yo aquí sí me llama la atención porque no permitirle publicarla, ¿no? Digo, hay información igual. Hay que pensar en el pueblo británico y en toda la observancia y la rigidez. No sé, tal vez pienso yo, y esto nuevamente es una suposición, que existe o debe de existir alguna ley similar a la del hijo de Sam, donde se prohibía que los asesinos en serie recibieran beneficio económico de todas sus andanzas, de publicarlas, de llevarlas al cine, qué sé yo. Sí, no, bueno, pero ahí es permitir llevar la historia, la vida, en fin, pero que ellos no se beneficien de eso, porque pues entonces los estás reforzando y los estás premiando, ¿no? ¿Y cuál es el mensaje? No, pues no, sino es dar a conocer, pero que eso vaya encaminado a otro lado, ¿no?
Y pues esa fue la historia de Dennis Nielsen, el famoso Jeffrey Dahmer británico. Nos despedimos por el momento, les damos las gracias a todos ustedes, a Paulina Villavicencio, a Abel Cobos. Estuvimos con ustedes, Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, y esto seguramente lo van a ubicar. Es una canción de precisamente esta época, por ahí de los 80, y la canta el señor Robert Palmer. Esto fue Testigos del Crimen.